El hombre vivía solo, lejos del bullicio de la ciudad. Su casa estaba cerca del bosque, donde los árboles altos bloqueaban la luz del sol y las noches eran siempre oscuras y silenciosas. A él le gustaba esta vida solitaria. La gente del pueblo pensaba que era extraño, pero a él no le importaba. Encontró paz en el silencio del bosque. Una tarde fría, mientras regresaba del río con un balde de agua, notó algo inusual. Un extraño resplandor brillaba entre los árboles. No era la luna ni tampoco una fogata. La luz parpadeó, azul y plateada, como nada que hubiera visto antes. Curioso, abandonó el camino y se dirigió hacia el resplandor. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni pájaros, ni grillos, solo el sonido de sus botas presionando el suelo húmedo. Cuando llegó a un pequeño claro, se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par. Frente a él había algo imposible. Un gran objeto roto yacía entre los árboles y de él salía humo. No era un avión, ni un coche, ni nada hecho por manos humanas. Su superficie era lisa y brillante con bordes afilados que se curvaban como las alas de un pájaro. Símbolos extraños brillaban débilmente en su costado. Se dio cuenta de lo que era, un barco, no de este mundo. Al principio, el miedo se apoderó de nosotros. Quería volver corriendo a su casa y cerrar la puerta. Pero algo lo atrajo hacia sí. Sus pasos eran lentos, cautelosos. El aire olía a metal quemado y ceniza. El barco se había estrellado hacía poco, quizás solo unos minutos. Entonces un sonido, un grito, débil, suave, casi oculto. Se quedó congelado. Sus oídos buscaron nuevamente el ruido. Sí, era un llanto como el de un niño. Vino desde el interior del barco roto. Su miedo luchó contra su curiosidad. Pero al final, su corazón ganó. No podía dejar que un niño sufriera. Dio un paso adelante, tocó la fría superficie de la nave y encontró un espacio lo suficientemente amplio para pasar a través de él. Dentro, el aire era pesado y estaba lleno de humo. Las paredes brillaban con luces extrañas que aparecían y desaparecían. Tosió y se tapó la boca. Entonces los vio. Dos figuras estaban sentadas en un rincón, temblando. Uno era más alto y el otro más pequeño. Una madre y su hija, pero no eran humanas. Su piel era de color plata pálida y brillaba débilmente bajo la tenue luz. Sus ojos eran grandes, negros y llenos de miedo. La niña se aferró a su madre, escondiendo su rostro entre sus brazos. La madre miró al hombre con una mezcla de terror y cansancio. Durante un largo momento, ninguno de ellos se movió. El hombre sintió sudor en la frente. Se susurró a sí mismo, esto no puede ser real. Pero así fue. La madre levantó una mano temblorosa como para proteger a su hija. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El hombre se dio cuenta de que ella estaba demasiado débil para hablar. Lentamente, muy lentamente, se arrodilló. Colocó su balde de agua en el suelo y lo empujó suavemente hacia ellos. La madre se quedó mirando y luego vaciló. Por fin levantó el cubo y le dio un sorbo al niño. La niña bebió con avidez, mientras sus pequeñas manos temblaban. Algo cambió en ese momento. La madre miró al hombre. Sus ojos, aunque extraños y ajenos, ahora mostraban algo más que miedo. Mostraron esperanza. El corazón del hombre se ablandó. Se dio cuenta de que no eran monstruos ni enemigos. Eran como cualquier otra persona. Cansado, hambriento, asustado y tratando de sobrevivir. Susurró, aunque no estaba seguro de si lo entendían. No tengas miedo, te ayudaré. La niña lo miró por primera vez. Sus grandes ojos negros parpadearon y una pequeña y tímida sonrisa apareció en su rostro. El hombre sintió que algo se agitaba en su interior. Durante años vivió solo, sin hablar con nadie, sin compartir nada. Pero esta noche, en este barco roto, en este extraño momento,
sintió una conexión más fuerte que cualquier otra que hubiera conocido. Aún así, el peligro llenaba el aire. Miró alrededor del barco. Estaba roto sin posibilidad de reparación. Chispas saltando de los cables, humo llenando el aire. Cualquiera podía ver el resplandor desde lejos. Si la gente del pueblo, o peor aún, el gobierno, encontrara este lugar, estas dos criaturas no sobrevivirían. Se quedó de pie y escuchó el silencio afuera. Por ahora no había venido nadie. ¿Pero cuánto tiempo permanecería así? Él sabía una cosa. No podía contarle esto a nadie. Aún no. Entonces tomó una decisión. Regresaría mañana y al día siguiente trayendo comida y agua. Él mantendría su secreto a salvo. Él les ayudaría sin importar el coste. Mientras caminaba de regreso a través del bosque oscuro esa noche, su mente estaba inquieta. ¿Qué acababa de ver? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y por qué sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? El resplandor del barco roto se desvaneció tras él, pero el recuerdo permaneció nítido en su corazón. Y a lo lejos, muy por encima de las nubes, un débil destello de luz se movía por el cielo. Alguien o algo estaba buscando. El hombre aún no lo sabía, pero esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, el hombre se despertó antes del amanecer. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Realmente los había visto o solo fue un sueño? Tocó el cubo que estaba cerca de su puerta. Se había ido. Eso fue la prueba. Los extraterrestres lo habían tomado. Eran reales. Preparó sopa, empacó pan y llevó una pequeña jarra de agua. Con pasos silenciosos, entró nuevamente en el bosque. Los árboles susurraban con el viento y cada sonido lo ponía nervioso. Temía que alguien más hubiera encontrado el barco. Cuando llegó al claro, se detuvo. El barco seguía allí, roto y silencioso. No hay voces, no hay movimiento. El humo se había disipado, pero el extraño resplandor azul permanecía. Él llamó suavemente, «Hola». Por un momento no pasó nada. Entonces, desde la sombra dentro de la nave, aparecieron dos ojos, grandes, negros, que no parpadeaban. Era el niño. Esta vez lo miró sin miedo, casi con curiosidad. El hombre se arrodilló en el suelo, abrió su bolsa y colocó la comida frente a él. De la sopa se elevaba vapor, llevando el olor por el aire. Lentamente, el niño avanzó un paso. Su madre la siguió, débil pero alerta, con la mano apoyada protectoramente sobre el hombro de la niña. Se detuvieron a unos metros de distancia. El hombre empujó la comida hacia ellos. La madre dudó y entrecerró los ojos. Olfateó el aire y luego tocó el cuenco con cuidado. Finalmente se lo entregó a su hija. La niña bebió un sorbo. La calidez se extendió por su rostro y su pequeña boca se curvó en una sonrisa. Por primera vez, el hombre la escuchó reír, un suave sonido musical que no se parecía a ninguna risa humana, pero estaba lleno de inocencia. La madre observaba en silencio, sin apartar la mirada del hombre. Luego, lentamente, asintió. No fue un agradecimiento con palabras, pero fue un agradecimiento de todos modos. Durante días, el hombre repitió esta rutina. Todas las mañanas traía comida y agua. Cada noche, regresaba a casa sin decírselo a nadie. Al principio comieron en silencio. Los ojos de la madre siempre lo estudiaban, desconfiados y cautelosos. Pero el niño se volvió más atrevido. Una noche, cuando él le entregó el pan, ella tocó su mano por primera vez. Sus dedos eran frescos, suaves como una piedra pulida. El hombre sonrió. Ella se rió, escondiendo su cara detrás del brazo de su madre. Algo suave se estaba formando. Una amistad silenciosa. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, el hombre se quedó más tiempo. Encendió una pequeña linterna y la colocó en el suelo. La cálida luz amarilla brillaba contra las frías paredes azules del barco. El niño se sentó más cerca de lo habitual, mirando la llama. Ella susurró algo en su extraño idioma.
Sonidos suaves como música. Entonces, con palabras entrecortadas, gritó, luz, cálida. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Ella estaba aprendiendo su idioma. Él asintió y repitió lentamente, sí, luz cálida. La expresión de la madre cambió. Por primera vez, su rostro afilado se suavizó. Ella le susurró a su hija en su lengua y luego se volvió hacia el hombre. Sus labios temblaron antes de pronunciar una sola palabra. Seguro. El hombre sintió que se le oprimía el pecho. Esa palabra lo significaba todo. Empezaban a confiar en él, pero la confianza era frágil. Una noche, mientras caminaba por el bosque con comida, escuchó voces lejanas. Dos cazadores se movían entre los árboles llevando linternas. ¿Oíste acerca de ese accidente? Alguien preguntó. Sí. Algunos dicen que era un avión. Otros dicen otra cosa. El hombre se quedó paralizado y se escondió detrás de un árbol. Sus manos agarraron con fuerza la cesta de comida. Su mente corría. Si seguían buscando, tal vez encontrarían el barco. Las luces del cazador se acercaron y luego se alejaron. El hombre contuvo la respiración hasta que sus voces se apagaron. Solo entonces se atrevió a continuar. Cuando llegó al claro, la madre notó su rostro pálido. Ella inclinó la cabeza como si preguntara qué pasaba. Él susurró, la gente está mirando. Los ojos de la madre se oscurecieron por el miedo. Ella atrajo a su hija hacia sí y le susurró algo en su idioma. La sonrisa de la niña se desvaneció. La calidez del momento desapareció y fue reemplazada por una fría tensión. El hombre se dio cuenta de que esto ya no era solo bondad. Esto era peligroso. Al ayudarlos, arriesgaba todo, su libertad, tal vez incluso su vida. Esa noche, cuando él salía, la muchacha lo llamó. Su voz era suave pero clara. Amigo, se detuvo el hombre. Se giró, con el corazón pesado por emociones que no podía explicar. En sus pequeños ojos negros, vio confianza, esperanza y algo más. Durante años, su vida había estado vacía. Sin familia, sin amigos cercanos, sin propósito. Ahora, en este extraño bosque con un niño extraterrestre que lo llamaba amigo, su vida se sentía diferente. Pero en lo más profundo, persistía una sombra. Sabía que las sombras siempre seguían a la luz. Tarde o temprano, alguien más los descubriría. Y cuando ese día llegara, todo cambiaría. El hombre no podía dejar de pensar en la palabra que había dicho la niña, amiga. Resonó en su mente toda la noche. Durante años había vivido sin nadie cercano a él. Pero ahora, un niño de otro mundo le había dado un nombre que había olvidado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, se despertó temprano otra vez. Empacó comida, agua y una manta. El bosque estaba más frío cada noche y él se preocupaba por ellos. Cuando llegó al claro, la muchacha corrió hacia él, sus pies plateados moviéndose ligeramente sobre el suelo. Ella se rió mientras tomaba la cesta de sus manos. La madre lo siguió más lentamente. Ella era más débil que la niña, sus pasos pesados, su rostro pálido. El hombre notó que sus brazos temblaban cuando llevó a su hija de regreso al interior del barco. Dejó la manta en el suelo. Para ti, dijo suavemente. La madre tocó la tela, sus dedos deslizándose sobre su superficie áspera. Ella levantó los ojos hacia él. Eran oscuros, interminables, pero esta vez más suaves. Ella susurró algo en su idioma y luego intentó decir, gracias. El hombre asintió, sonriendo suavemente. Era la primera vez que le decía más de una palabra. Esa noche, después de comer, la madre lo sorprendió. Señaló su pecho y luego a él. Lentamente, ella dijo, tú, buen hombre. Su voz era tranquila, quebrada, pero clara. El pecho del hombre se apretó. Quería hacer preguntas, pero no sabía cuánto entendía ella. Se señaló a sí mismo. Juan, ese era su nombre. Juan, repitió. John.
El sonido de su nombre en su extraña voz parecía irreal. Luego se tocó el pecho. Ari, la niña aplaudió. Ari, se señaló a sí misma. Luma. Así que ahora lo sabía. Ari, la madre. Luma, los nombres de las hijas, nombres reales. El muro invisible entre ellos se estaba rompiendo. Más tarde, cuando la niña se quedó dormida envuelta en la manta, John se sentó frente a Ari. Parecía cansada, su piel plateada más opaca que antes. Sus ojos lo estudiaron durante un largo rato como si estuviera decidiendo algo. Luego empezó a hablar lentamente, mezclando su propio idioma con un inglés deficiente. No es seguro aquí, susurró. John se inclinó más cerca. ¿Por qué? Ella respiró profundamente. Su mano temblaba mientras dibujaba símbolos en el suelo de tierra. 2 círculos persiguiendo a uno más pequeño. Luego señaló al cielo. Cazadores, dijo. Siguen. Siempre siguen. John frunció el ceño. Cazadores. ¿Te refieres a otros como tú? Harry negó con la cabeza bruscamente. Sus ojos negros se oscurecieron. No como nosotros. Diferentes. Matan. Sus palabras le provocaron un escalofrío. Ella lo explicó lo mejor que pudo. Ella y Luma eran refugiadas que huían de poderosos enemigos que cazaban a los de su especie por las estrellas. Su nave resultó dañada en una batalla. Habían caído del cielo, estrellándose en la tierra por accidente. John tenía la boca seca. Y vendrán a este planeta. Ari asintió lentamente. Su voz estaba cargada de miedo. Sí, pronto. El silencio llenó la nave destrozada. Afuera, el bosque susurraba con el viento, pero dentro la verdad oprimía como un peso. John quiso negarlo, fingir que solo era una historia. Pero la mirada en los ojos de Ar le dijo que era real. No mentía. Le temblaron las manos ligeramente. Si vinieran cazadores, ¿qué harían? ¿Harían daño solo a Ari y Luma? ¿O dañarían a todos en la tierra? Ari se acercó a su hija, cepillando el cabello de Luma suavemente mientras durmió. Su rostro se suavizó de amor, luego se endureció de nuevo por el miedo. Susurró, ella es todo lo que tengo. John tragó saliva con dificultad. Miró a la pequeña. El pecho de Luma subía y bajaba suavemente. Sus pequeños dedos se cerraban alrededor de la manta. Sintió algo agitarse en lo más profundo de su ser. Un viejo recuerdo de la familia que había perdido hacía mucho tiempo. Su esposa, su hijo nonato, ambos arrebatados años atrás en un accidente. Alejó el pensamiento, pero el dolor persistió. Quizás por eso no podía alejarse de ellos. Esa noche, cuando John salió del claro, su mente era una tormenta. El bosque se sentía más oscuro, más pesado. Cada sombra entre los árboles parecía una amenaza. Se susurró a sí mismo, cazadores que vienen aquí. Llegó a su casa y se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Si los enemigos de Ari venían, no solo la encontrarían a ella. Lo encontrarían a él y tal vez a todo el pueblo. Pero aún así, no pudo contenerse. A la mañana siguiente, regresó con más comida, esta vez, herramientas, un hacha, clavos y madera. Empezó a construir un pequeño refugio sobre la nave, cubriéndola con ramas y hojas. Ari observaba en silencio. No lo detuvo. Cuando terminó, con el sudor goteando por la cara, la miró. Más seguro, dijo simplemente. Ella asintió una vez, con los labios temblorosos. Luego susurró algo casi demasiado bajo para oírlo. Amigo, familia. John se quedó paralizado. Familia. La palabra lo atravesó más profundamente que cualquier espada. No respondió. No podía. Pero en su interior sentía la verdad. Ya no solo ayudaba a desconocidos. Estaba protegiendo algo más, algo que no podía volver a perder. Esa noche, muy por encima de la tierra, una sombra cruzó las estrellas. Una nave se movía silenciosamente en la oscuridad,
siguiendo una débil señal. Los cazadores estaban más cerca de lo que nadie imaginaba. John se despertó con el sonido de un trueno resonando en las colinas. La lluvia golpeaba contra su ventana, pero su mente ya estaba inquieta. Durante días, había ayudado a Ari y Luma, y durante días, había sentido el peso de sus palabras. Cazadores que se acercaban. Esa mañana, empacó comida como de costumbre. Pero antes de irse, tomó algo más con él. Un pequeño cuchillo de caza. No estaba seguro de por qué. Tal vez era miedo. Tal vez era instinto. El bosque estaba más oscuro de lo habitual, húmedo por la lluvia, el aire pesado. Cada paso crujía en el barro. Llegó al claro, pero antes de gritar, se detuvo. La nave estaba silenciosa, oculta bajo las ramas que había colocado. Pero algo se sentía mal. El silencio era demasiado denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Entonces las vio. Huellas en el barro. No las suyas, ni las de Aries ni las de Luma. Más grandes, humanas. El corazón de John latía con fuerza. Se agachó, observando los árboles. Voces se filtraban a través de la lluvia. 2 hombres. Te dije que vi luces aquí. Probablemente solo campistas. No me hagas perder el tiempo. Las voces se acercaban. Linternas cortaban la lluvia. Rayos blancos rebotando entre los troncos. Las manos de John se apretaron sobre la cesta. Su mente corría. Si encontraban la nave, Ari y Luma estarían acabados. Se movió rápido, deslizándose entre los árboles hasta que llegó a la entrada del barco. Golpeó suavemente una vez, 2 veces. El rostro pálido de Arie apareció en las sombras. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su expresión. «Escóndete», susurró. Señaló los árboles y se llevó un dedo a los labios. Ari asintió. Atrajo a Luma hacia sí, cubriendo la boca de la niña con la mano. El barco quedó en silencio como una tumba. John se dio la vuelta. Los hombres estaban cerca ahora, sus botas crujiendo sobre las hojas mojadas. ¿Ves eso?, dijo uno, señalando. El haz de luz de la linterna se deslizó por las ramas rotas que cubrían el barco. John dio un paso adelante rápidamente, fingiendo salir a trompicones de los arbustos. «Oigan», gritó, levantando las manos. «¿Qué hacen aquí?» Los hombres se quedaron paralizados. Uno bajó la linterna, molesto. «Solo estamos comprobando. ¿Vives aquí?» John asintió. «Esta es mi tierra. Prohibido el paso». Su voz era firme, aunque en su pecho, su corazón latía como un tambor. Los hombres intercambiaron una mirada. Uno murmuró: «Oímos ruidos extraños la semana pasada». Como un explosión. John forzó una carcajada. Una tormenta golpeó un árbol. «Ustedes, los de ciudad, se sobresaltan por todo». Se acercó, impidiéndoles ver la nave. La lluvia le pegaba el pelo a la cara, pero no se movió. Se mantuvo firme. Los hombres lo observaron un largo momento. Entonces uno se encogió de hombros. «Bien, vámonos. No había nada aquí». Sus luces se desvanecieron. Lentamente, sus voces se desvanecieron en el bosque. John exhaló, con los hombros hundidos. Esperó hasta que ya no pudo oírlas antes de volverse. Ari y Luma estaban en la entrada, con los ojos abiertos por el miedo. «Se han ido», susurró. Por ahora, esa noche, John no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, mirando fijamente las llamas. Estaba demasiado cerca. Si unos desconocidos pudieron entrar al claro una vez, podrían hacerlo de nuevo. Pensó en las palabras de Aries. Cazadores. ¿Y si esos hombres no fuesen solo curiosos habitantes del pueblo? ¿Qué pasaría si otros ya estuvieran buscando? Al día siguiente trabajó más duro. Arrastró ramas, cubrió huellas y cavó una zanja poco profunda para alejar el agua de lluvia del barco. Ari lo observó en silencio mientras Luma le entregaba pequeños palos como si quisiera ayudarlo.
Cuando terminó el trabajo, John se recostó, exhausto. Ari se acercó a él. Su voz era suave. «Tú me proteges», asintió. «Lo haré». Ella lo estudió con esos infinitos ojos negros y luego susurró por qué. La pregunta lo golpeó como una piedra. ¿Por qué? Podría haberse marchado la primera noche. Podría haberlos denunciado, pero no lo hizo. Ni siquiera él mismo se comprendía del todo. Finalmente dijo, «Porque tú me necesitas, y quizá yo también te necesito». Ari no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron y, por un momento, el pesado miedo en el aire se disipó. Esa tarde, mientras John caminaba de regreso a su casa, algo llamó su atención. Al borde del bosque, estacionada en la carretera, había una camioneta negra. Sin marcas, sus ventanas oscuras. Se quedó congelado, observando. El motor de la camioneta zumbaba silenciosamente. Entonces las luces se encendieron. Se alejó lentamente, desapareciendo en la noche. El estómago de John se retorció. Ese no era un cazador de ciudad. Eso fue otra cosa. Alguien estaba observando. Más tarde, acostado en la cama, no podía cerrar los ojos. La imagen de la furgoneta quedó grabada en su mente. Ahora sabía que Ari tenía razón. El peligro no estaba solo en el cielo. Ya estaba aquí en la tierra. Y si no tenía cuidado, el secreto que guardaba pronto sería descubierto. La vida de John comenzó a dividirse en dos mundos. Durante el día, vivía como siempre, caminando hasta el pueblo para comprar provisiones, saludando al comerciante y saludando con la cabeza a los vecinos que apenas lo conocían. Pero por la noche, en el bosque, vivía una vida diferente, una que nadie jamás podría conocer. Llevó comida, agua, mantas e incluso libros para el niño. Cada vez que entraba al claro, los ojos de Ari y Luma se iluminaban con una silenciosa esperanza. Y cada vez que se iba, John sentía el peso de los secretos presionando cada vez más su pecho. Una tarde, mientras compraba flores en el pueblo, el comerciante lo miró con los ojos entrecerrados. «Has estado viniendo más a menudo últimamente», dijo el hombre. «Comprar el doble de lo habitual para alimentar a un ejército». John forzó una risa. «Simplemente tengo hambre estos días. El invierno hace que el hombre coma más». El comerciante se encogió de hombros, pero la sospecha permaneció en sus ojos. John se fue rápidamente, con el corazón intranquilo. Esa noche, llevó los suministros a través del bosque, moviéndose más rápido de lo habitual. No podía quitarse la sensación de que alguien lo estaba observando. Cada chasquido de una ramita le ponía la piel de gallina. Cuando llegó al barco, Luma corrió a sus brazos riendo. «Juan, Juan», ella gritó, sus pequeñas manos, agarrando su abrigo. Por un momento, el miedo desapareció. Su alegría lo llenó de calidez. La levantó con facilidad, girándola una vez antes de bajarla. Ella aplaudió y rió, su voz resonó entre los árboles. Pero Ari dio un paso adelante, con el rostro tenso. «Ruido», susurró con fuerza, llevándose un dedo a los labios. John asintió y bajó a Luma con cuidado. Ella tenía razón. La alegría era un lujo que no podían permitirse. Más tarde, mientras comían juntos, John notó lo delgado que estaba Ari. Sus ojos llevaban sombras, sus movimientos débiles. «Necesitas más comida», John dijo en voz baja. Ari negó con la cabeza. «Luma primero», John frunció el ceño. Él deslizó su cuenco hacia ella. «Come», dudó y luego comenzó a comer lentamente. Sus miradas se encontraron a través del tenue resplandor de la linterna. Por un momento, algo tácito pasó entre ellos. Confianza, gratitud, algo más profundo. Pero el mundo exterior se estaba cerrando. Una tarde, cuando John salía del bosque, casi se topa con un vecino que paseaba con su perro. «Buenas noches», John dijo el hombre, levantando una ceja. «Salí tarde otra vez. Has estado vagando mucho por el bosque estos días».
John forzó una sonrisa. Casa de conejos. El perro del vecino olfateaba el aire, tirando de la correa. El hombre se rió entre dientes. Bueno, si encuentras alguno, compártelo conmigo. No he visto muchos juegos últimamente. John asintió rápidamente y siguió caminando, con las manos temblando dentro de los bolsillos de su abrigo. Odiaba mentir, pero odiaba aún más la idea de que descubrieran a Ari y Luma. Cuanto más mentía, más crecía el peligro. Una noche, cuando llegó, encontró a Ari paseando afuera del barco. Sus ojos negros brillaron bajo el resplandor de la linterna. Gente cerca, susurró. Voces. John se puso rígido. ¿Cuándo? Anoche. Los hombres observando. El pecho de John se apretó. Recordó la camioneta negra que había visto cerca de la carretera. Quienquiera que fuesen, no habían ido muy lejos. Miró a Ari y el miedo en sus ojos, luego a Luma, que estaba dibujando círculos en la tierra con un palo, tarareando suavemente para sí misma. Ese fue el momento en que John tomó su decisión. Te protegeré, dijo con firmeza. Ari negó con la cabeza. Peligro para ti, dijo John con la mandíbula tensada. No me importa. Durante los días siguientes, construyó un refugio más fuerte alrededor del barco, cubriéndolo con ramas pesadas y barro. Disimuló sus huellas, borrando sus pisadas. Incluso puso trampas sencillas. Campanas colgadas entre los árboles para advertirle si alguien se acercaba. Ari lo observaba trabajar, a veces ayudándolo con sus frágiles manos. Luma lo seguía a todas partes, haciéndole preguntas en un inglés deficiente. ¿Por qué ayudas? Ella preguntó. Una noche, John hizo una pausa. Quería decir, porque me recuerdas al hijo que perdí. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, sonrió suavemente. Porque somos amigos. Luma rió entre dientes, abrazándose la pierna. Amigo, John. La palabra le envolvió el corazón como una cadena. Ya no podía imaginar sus días sin escuchar su voz. Pero el peligro nunca estaba lejos. Una noche, mientras John estaba con Ari y Luma, un sonido repentino rompió el silencio. Un crujido lejano, como un disparo, resonando en el bosque. Ari agarró a Luma, atrayéndola hacia sí. John llevó la mano a su cuchillo. Sus ojos recorrieron los árboles, cada sombra llena de amenaza. Pasaron los minutos, el bosque en silencio. Finalmente, el sonido se desvaneció, pero el miedo permaneció. John susurró, se están acercando. La voz de Arie tembló. No podemos quedarnos aquí para siempre. Sus palabras lo golpearon como un martillo. Sabía que tenía razón. Pero, ¿qué opción tenían? Cuando John regresó a casa esa noche, su mente estaba pesada. Se sentó junto al fuego, mirando las llamas. Los vecinos observaban. Hombres desconocidos en camionetas negras estaban cerca. Cazadores de las estrellas podrían llegar cualquier día. Aún así, regresó a la mañana siguiente con comida, agua y esperanza. Cada mentira que decía, cada riesgo que corría, lo arrastraba más profundamente. Ya no solo ayudaba a desconocidos. Formaba parte de sus vidas, y ahora sabía que no dejaría que nadie se los llevara. El bosque estaba más frío de lo habitual esa noche. Un viento fuerte azotaba los árboles, trayendo consigo una advertencia que John no podía explicar. Se apresuró a atravesar la oscuridad, con la linterna balanceándose en la mano y la cesta de comida golpeándole el costado. Cuando llegó al claro, la nave estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Normalmente, Luma saldría corriendo a saludarlo, su risa resonando como música entre los árboles. Pero esa noche, solo había silencio. A John se le encogió el pecho. Corrió hacia adelante y golpeó el costado de la nave. Arille, susurró. La puerta se abrió con un crujido. Ari se quedó allí, con la piel pálida y plateada, los ojos oscuros llenos de miedo. Negó con la cabeza rápidamente, presionando con un dedo. A sus labios,
y luego lo atrajo hacia sí. Allí, en un rincón, yacía Luma. Su pequeño cuerpo temblaba bajo la manta. Su piel, que antes brillaba débilmente, ahora lucía opaca y gris. Tosió débilmente, respirando superficialmente. A Jon se le encogió el corazón. ¿Qué había pasado? La voz de Aries tembló. El aire era demasiado pesado. Demasiado diferente. No podía respirar bien. Débil, cada día más débil. Jon se arrodilló junto a Luma. Le tocó la frente. Hacía frío, pero el sudor se le pegaba a la piel. La niña abrió los ojos lentamente. Al verlo, intentó sonreír. Jon, susurró, con la voz fina como un susurro de viento. Se le hizo un nudo en la garganta. Forzó una sonrisa. Estoy aquí, pequeño. Le traje comida, pero ella giró la cabeza. No podía comer. Ari se arrodilló junto a su hija, con manos temblorosas mientras acariciaba el cabello de la niña. Ella es todo lo que tengo, susurró Ari. Su voz se quebró por el dolor. No puedo perderla. Jon sintió un fuerte dolor en el pecho. La visión de Aries asusta más profundamente que cualquier espada. Recordó el día en que perdió a su propia familia, a su esposa, a su hijo no nacido. El dolor nunca lo abandonó. Ahora viendo a Ari y Luma, volvió más nítido que nunca. Apretó los puños. No podía permitir que eso volviera a suceder. Esta vez no. Durante horas, Jon estuvo sentado con ellos. Intentó darle sorbos de agua a Luma, pero ella tosió y se dio la vuelta. Su respiración se volvió superficial y cada respiración era una lucha. Ari la meció suavemente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas plateadas. Por fin, susurró Arie. Ella no puede quedarse aquí. El aire del bosque es demasiado pesado. Ella morirá. Jon miró alrededor del barco roto. Las paredes estaban agrietadas, las máquinas estaban muertas, las luces que una vez brillaron ahora eran tenues. No tenían medicinas ni forma de curarla. Los ojos negros de Ari se alzaron hacia los suyos. Tenemos que irnos. ¿Pero dónde? La mente de Jon corrió. ¿A dónde podrían ir? Pensó en la ciudad de los médicos y de los hospitales. Pero si alguien viera a Ari y Luma, no los tratarían. Los enjaularían, los estudiarían, los matarían. Pero si se quedaban aquí, Luma no sobreviviría a los débiles. La elección le ardía en el pecho. Esa noche, Jon regresó a casa, pero no pudo conciliar el sueño. Se sentó en la oscuridad, mirando las paredes. Escuchar la débil tos de Luma resonó en su memoria. Pensó en las palabras de Ari. Ella morirá. Al amanecer, supo lo que tenía que hacer. La noche siguiente, Jon llegó al claro con algo más que comida. Trajo abrigos, botas y una pequeña linterna. Se arrodilló ante Ari y la miró a los ojos. «Ven conmigo», dijo con firmeza. «Ustedes dos viven en mi casa. Yo los protegeré». Ari abrió mucho los ojos. Ella negó con la cabeza. «Dos personas peligrosas. Nos ven». La voz de Jon se hizo más fuerte. «Si te quedas aquí, Luma morirá. Si vienes conmigo, tal vez. Quizás tenga una oportunidad». Ari abrazó fuertemente a su hija, dividida entre el miedo y la esperanza. Ella negó con la cabeza otra vez y las lágrimas llenaron sus ojos. «No hay caja fuerte en ningún lugar». Jon extendió la mano suavemente y cubrió sus manos temblorosas. «A salvo conmigo». Durante un largo momento, el silencio llenó el barco. Solo la débil respiración de Luma rompió el silencio. Luego, lentamente, el niño se movió. Su pequeña mano se extendió hacia Jon. Su voz, débil pero clara, susurró, «Hogar». Ari se quedó congelado. Sus labios temblaron. Ella miró a su hija y luego a Jon. La lucha dentro de ella se rompió. Con una respiración temblorosa, ella asintió. «Sí», susurró ella. «Venimos». Jon sintió una oleada de alivio,
pero también de miedo. Al traerlos a su casa, estaría arriesgándolo todo. Sus vecinos, el gobierno, los cazadores, todos. Pero ya no le importaba. Por primera vez en años, tenía algo que valía la pena proteger. Mientras ayudaba a Ari a envolver a Luma en la manta y levantaba su pequeño y tembloroso cuerpo en sus brazos, susurró para sí mismo: «Este es el día en que todo cambia». Afuera, el bosque estaba en silencio. Pero allá arriba, en la oscuridad infinita del espacio, se movían sombras. Los cazadores seguían buscando y pronto sus ojos se volverían hacia la tierra. La noche era oscura y pesada por la niebla cuando Jon llevó a Luma a través del bosque. Ella era ligera en sus brazos, demasiado ligera. Su pequeño cuerpo envuelto en mantas. Ari caminaba a su lado, silenciosa y tensa, sus ojos negros escudriñando las sombras. Cada paso se sentía como un tambor retumbando en el pecho de Jon. Había recorrido ese camino muchas veces antes, pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, no estaba solo. Los estaba alejando del bosque, lejos del barco roto, hacia su casa. La decisión fue definitiva. No había vuelta atrás. Cuando llegaron al borde del bosque, Jon se detuvo. Su pequeña casa de madera estaba en el claro y el humo salía suavemente de la chimenea. Una luz cálida brillaba a través de las ventanas. Siempre había sido un lugar solitario, frío y silencioso. Pero esta noche parecía diferente, como un refugio. Miró a Ari. «Esta es mi casa». Ari dudó, sosteniendo la mano de Luma. Su rostro estaba lleno de dudas, pero también de un destello. De esperanza. Por primera vez, salió del bosque y pisó terreno abierto. Dentro, Jon encendió más el fuego y colocó a Luma en la cama. La niña tosió débilmente, pero el calor pareció aliviar su temblor. Ari se sentó cerca, sosteniendo firmemente la mano de su hija. Jon hirvió agua, mezclando las hierbas lo mejor que pudo. No era médico, pero había aprendido viejos remedios de su abuela. Acercó la taza a los labios de Luma y, para su alivio, ella bebió lentamente. Por primera vez en días, Jon vio que un rastro de color regresaba a sus mejillas. Los ojos de Ari se llenaron de lágrimas. Ella miró a Jon con voz temblorosa. «Tú nos das la vida». Jon meneó la cabeza suavemente. «No, ella me da la vida». Los días que siguieron fueron extraños y frágiles. Luma se hizo más fuerte poco a poco. Ella jugaba tranquilamente cerca del fuego, dibujando símbolos en trozos de papel que Jon le dio. A veces se reía, un sonido que llenaba de calidez la pequeña casa. Ari ayudó en silencio, aprendiendo pequeñas tareas, doblando mantas, cargando leña. Aunque sus movimientos eran gráciles, sus ojos nunca dejaban de mirar las ventanas, la puerta, el bosque más allá. Ella nunca se sintió segura en Jon. Jon sintió algo que no había sentido en años. Objetivo. Su casa vacía ya no estaba vacía. Su vida tranquila ya no era solitaria. Tenía una familia de nuevo. Pero las sombras se acercaban. Una tarde, cuando Jon salió a cortar leña, la vio de nuevo. Una furgoneta estacionada al borde de la carretera lejana. Ventanas oscuras, ningún movimiento, observando, su agarre apretado sobre el hacha. Su pulso se aceleró. Quienquiera que fuesen, no se habían rendido. Esa noche, se lo contó a Arie. Ella se puso pálida y su voz temblaba. Vienen primero los hombres y luego los cazadores. Jon tragó saliva con fuerza. Miró a Luma, que dormía tranquilamente junto al fuego. Luego miró a Ari, cuyos ojos reflejaban miedo y confianza al mismo tiempo. Dijo las palabras que ya se había prometido. «Te mantendré a salvo». Pase lo que pase, los días siguientes se hicieron más pesados, sonidos extraños en la noche, destellos de luz en el cielo, el zumbido lejano de los motores en el bosque. Jon comenzó a prepararse. Tapió las ventanas, almacenó comida y mantuvo su cuchillo cerca. Le enseñó a Ari palabras inglesas sencillas para representar peligro. «Escóndete»,
Silencio, corre. Pero en su corazón sabía que los muros de madera no podrían detener lo que venía. La tormenta estalló una noche. Jon se despertó por el grito de Luma. Se levantó de un salto, con el cuchillo en la mano. Afuera, unas luces blancas y brillantes atravesaban la niebla y barrían el claro. Los motores rugieron. La furgoneta, más de una esta vez. Arry agarró a Luma con fuerza. Su voz era urgente. Nos encontraron. Jon agarró su linterna y su cuchillo. Quédate aquí. No te muevas, él salió. La noche estaba viva y llena de luz. Los hombres se movían entre los árboles. Figuras oscuras portando armas. Casas aquí. Uno de ellos gritó. El aliento de Jon ardía en su pecho. Sabía que no podía luchar contra todos ellos. Pero también sabía una cosa. No les permitió llevarse a Arry y Luma. Se quedó de pie en la puerta, bloqueando el paso. No hay nadie aquí excepto yo, gritó. Los hombres lo ignoraron y se dispersaron. Su linterna se dirigió hacia las ventanas. Dentro, Arry abrazó a Luma con fuerza, susurrándole palabras suaves en su propio idioma. La niña temblaba, pero sus ojos permanecían fijos en Jon a través de la rendija de la puerta. Por un momento, el tiempo se ralentizó. Jon la miró al pequeño niño alienígena que lo había llamado amigo, a la madre que le había susurrado familia, a la vida que creía haber perdido, ahora regresada en una forma nueva e imposible. Su voz era firme mientras se susurraba a sí mismo, no te llevarán. Entonces, muy arriba, el cielo se abrió. Una nueva luz ardía entre las nubes, fría, plateada y vasta. El aire se estremeció con un zumbido bajo que hizo temblar la tierra. Los ojos de Arry se abrieron de par en par. Ella susurró una palabra llena de pavor. Cazadores. Los hombres en el bosque se quedaron congelados, mirando hacia arriba. Sus linternas temblaban en sus manos. Los motores de la camioneta rugieron, pero nadie se movió. El corazón de Jon latía con fuerza. Apretó más el cuchillo, aunque ahora lo sentía inútil. El cielo brillaba más. Las sombras cayeron sobre el claro. La batalla por Arry y Luma realmente había comenzado.